Ricardo se despertó sobresaltado. No sabía por qué, pero algo lo había sacado del sueño de golpe. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. La casa de su suegra. Carmen dormía a su lado, envuelta en la manta, respirando hondo. Todo parecía normal, pero había algo, un ruido, no fuerte, pero constante. Provenía del cuarto de al lado. Pensó que sería la tele encendida, pero no. Era otro tipo de sonido, como pasos, una cama que crujía, muebles arrastrándose ligeramente. Nada demasiado claro, pero suficiente para dejarlo alerta. Intentó ignorarlo. Cerró los ojos, pero su mente no podía soltarlo. Y lo peor fue lo que sintió: curiosidad. No por saber qué pasaba, sino por quién. Porque esa habitación no era cualquier habitación. Era la de Marcos, el hermano de Carmen. 30 años. Soltero. Un tipo que siempre parecía estar de paso. Viajes, proyectos, fotos de montañas en Instagram. Siempre relajado, siempre cómodo consigo mismo. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, el ambiente era fácil, ligero. Aunque desde hace un tiempo, Ricardo notaba algo distinto, algo que evitaba analizar. Se levantó. Bajó a la cocina sin hacer ruido. El reloj marcaba las 3:15. Abrió la nevera, tomó un vaso de agua y se quedó apoyado contra la encimera, intentando vaciar la cabeza. Entonces lo vio aparecer por el pasillo. Marcos. Camiseta suelta, pantalón de chándal, cabello desordenado. Se detuvo al verlo. Sonrió, como si no se sorprendiera de encontrarlo allí. «No podías dormir tampoco, ¿eh?», dijo acercándose sin apuro. Le dio un abrazo. Largo, cálido, un gesto que no se daban desde hace años. Ricardo sintió el contacto, el cuerpo de él, el calor de la piel a través de la ropa. Y algo más, algo que no quiso nombrar. Llegué tarde. No quise despertar a nadie. Marcos asintió. Sacó agua de la nevera. Se apoyó a su lado. Durante unos segundos, no hablaron. «Es rara esta casa de noche», dijo al fin. Y lo miró de un modo que no era habitual entre cuñados. Ricardo no contestó. Simplemente lo observó. Marcos se despidió con un leve gesto y se fue por el pasillo. Pero antes de entrar a su cuarto, giró la cabeza y lo miró una vez más. Y Ricardo, sin evitarlo, lo siguió con la vista. A la mañana siguiente, Carmen ya se había ido con su madre. Ricardo bajó a desayunar. Encontró a Marcos en la cocina, café en mano. Sonrió al verlo. Hablaron de cualquier cosa. Tráfico, trabajo. Ricardo intentaba mantenerlo superficial, pero sentía como Marcos lo observaba. No era imaginación. No esta vez. Al mediodía, Carmen llamó para avisar que no volvería hasta la noche. Justo después, Marcos apareció en la puerta del despacho donde Ricardo revisaba unos correos. «Voy al supermercado. ¿Te vienes?» «Vale». El trayecto en coche fue fácil. Marcos conducía con una mano. Hablaban de cosas ligeras, pero había pausas y miradas que antes no existían. En el supermercado, la dinámica se volvió más física. Marcos se acercaba demasiado. Le tocaba el brazo para señalar productos. Se inclinaba para hablarle cerca del oído. Ricardo reía, fingía naturalidad, pero su cuerpo respondía. Lo sabía. Volviendo a casa, entre bolsas y bromas, Marcos soltó: «Me gusta que estés aquí». Ricardo no supo qué contestar. Solo sonrió, pero el peso de esa frase lo acompañó todo el camino de vuelta. Ya en la cocina, mientras guardaban las compras, sucedió algo mínimo. Pero claro, al pasarle unas botellas, sus manos se tocaron. Fue un instante, pero ninguno se movió. Se miraron. Marcos levantó una ceja. «Vaya». Ricardo intentó aligerar. «Cosas que pasan». Marcos no dijo más. Terminó de guardar las bolsas en silencio. Pero ese silencio ya tenía otro tono, uno denso. Ricardo subió a su cuarto. Se sentó en la cama. Miraba el teléfono, pero no leía. Lo que tenía en la cabeza era el momento en la cocina, el calor en la palma de su mano, la mirada de Marcos, la suya.
la ausencia de palabras. Unos minutos después, alguien golpeó la puerta. «Ven, quiero enseñarte algo». Era él, Marcos, de pie en el pasillo, tranquilo. Ricardo lo siguió. Entraron en su cuarto. Había un silencio limpio, distinto al resto de la casa. Marcos cogió su móvil. Empezó a mostrarle fotos de sus viajes, playas, montañas, ciudades. Mientras deslizaba las imágenes, se acercaba más, sus brazos rozándose. A veces, sin querer, las manos se tocaban, pero ninguno se apartaba. La conversación se hizo más baja, las pausas más largas, las sonrisas más lentas. En un momento dejaron de hablar. Se miraron, de cerca. Ricardo sintió el impulso. No lo pensó, solo se inclinó y lo besó. Fue un beso corto, contenido, pero claro. Cuando se separaron, ninguno habló. Solo se miraban, y luego, como si fuera inevitable, se besaron otra vez. Esta vez, con ganas. Las manos empezaron a buscar más, pero justo cuando el ambiente se hizo más denso, se escucharon voces. En la entrada, Carmen y su madre. Habían vuelto. Se separaron de golpe, respirando fuerte. Marcos dio un paso atrás. Ricardo se arregló la camiseta. Luego... Pero Marcos no terminó la frase. Solo lo miró. Ricardo salió del cuarto. En el pasillo, Carmen lo interceptó. ¿Hablando con mi hermano?, dijo sonriendo. Un rato, sí. Ella lo miró. Frunció un poco el ceño. Tienes la cara roja. Hace calor. Ella se rió. Ricardo tragó saliva. El beso seguía en su cabeza. La sensación, la imagen, el deseo y la culpa, por primera vez, hizo acto de presencia. Pero también algo más. Una pregunta que no podía quitarse de encima. ¿Qué haría ahora con esto que había empezado? Ricardo no sabía si lo que lo mantenía despierto esa noche era el recuerdo del beso o el miedo a que alguien lo hubiera notado. Carmen dormía tranquila, pero él no dejaba de dar vueltas en la cama. Volvió a escuchar un leve crujido al otro lado de la pared. No se levantó. No esta vez. Solo cerró los ojos y esperó a que el sueño lo venciera. No llegó. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en aparente normalidad. El olor a café, pan tostado, voces suaves. Pero el ambiente era otro. Carmen hablaba con su madre sobre la comida del domingo. Marcos, sentado frente a Ricardo, levantó la mirada apenas un segundo. Fue suficiente. Una chispa. Una pregunta muda. Ricardo no devolvió la mirada. «Cariño», dijo Carmen untando mantequilla, «esta noche vamos a cenar en casa de mi tía. ¿Te parece bien?» «Claro», respondió él, automático, sin escuchar del todo. Después, en el patio, mientras todos estaban ocupados, Marcos se le acercó. No dijo nada. Solo se paró a su lado y le pasó un mate frío. Ricardo lo aceptó. Sus dedos se rozaron. Esta vez, el contacto fue más largo, más intencional. Nadie los veía, y aún así, Ricardo sentía que todo el jardín los estaba mirando. «Voy a subir un rato al cerro mañana. ¿Te vienes?», dijo Marcos, sin rodeos. Ricardo dudó un segundo, pero respondió sin pensarlo demasiado. «Vale. ¿Temprano?» «Antes del amanecer». El resto del día fue un campo minado de silencios compartidos. En la cena con la tía, Carmen hablaba por los codos. Marcos también. Ricardo apenas. Su mente estaba en otra parte, en el camino, en la oscuridad, en él. A las 5 de la mañana, Ricardo se despertó antes de que sonara el despertador. Se vistió sin hacer ruido. Carmen ni se movió. En la entrada, Marcos ya lo esperaba, apoyado contra el coche, con un termo en la mano. El trayecto fue corto, pero silencioso. Ninguno quiso forzar la charla. Al llegar, caminaron por el sendero en penumbra, solo con linternas en mano. El aire era frío, el cielo aún oscuro. Durante el ascenso, Marcos se detuvo. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Ricardo lo miró. Bajó la linterna. Asintió. Pero luego dijo, casi en un susurro: «No sé qué estoy haciendo». Marcos no respondió al instante. Se acercó.
Puso una mano sobre su brazo. Yo tampoco, pero aquí estamos. Siguieron caminando. Al llegar al mirador, el cielo ya clareaba. Se sentaron sobre una piedra, en silencio. Solo el viento. Lo del otro día, empezó Ricardo. No tienes que decir nada si no quieres. Quiero, pero no sé cómo. Marcos lo miró, con paciencia, con algo que Ricardo no había visto antes en nadie. Nunca lo había sentido así, dijo Ricardo. Yo sí, pero nunca con alguien como tú. Ese, como tú, se sintió diferente. No era solo por ser su cuñado, era por todo lo que Ricardo representaba. Casado, estable, correcto. Pero en ese momento, nada de eso parecía importar. Ni el apellido, ni los años de matrimonio, ni las reglas. Marcos se inclinó. Ricardo no se apartó. Se besaron otra vez. Esta vez, con más decisión. Más dolor también, porque sabían que no era un juego. No puedo quedarme mucho más, dijo Ricardo después. Lo sé. No sé qué hacer con esto. Yo tampoco, pero quiero saber si tú sientes lo mismo. Ricardo lo miró, y no respondió, porque no necesitaba decirlo. De vuelta en casa, nadie se había despertado aún. Ricardo fue directo a ducharse. Necesitaba sacarse el olor a bosque, a deseo, a duda. Cuando bajó, Carmen estaba en la cocina. ¿Saliste a correr?, preguntó sin mirarlo. Fui con Marcos al cerro. Me invitó anoche. Ah, no me lo dijiste. Fue algo rápido. Ella sirvió café. Se lo alcanzó. Lo miró de frente. Ricardo, ¿hay algo que quieras contarme? El silencio fue inmediato. Pesado. ¿Por qué? Porque te conozco. Y algo está distinto. Él bajó la vista. No dijo nada. Carmen tampoco insistió. Solo salió de la cocina, dejándolo con el café en la mano. En el pasillo, Marcos apareció. No dijo palabra. Solo lo miró. Esta vez, Ricardo sí sostuvo la mirada. La grieta ya estaba abierta, y no iba a cerrarse sola. Ricardo evitó a Marcos todo el día. No fue algo planeado. Simplemente, cada vez que lo veía entrar en una habitación, encontraba excusas para salir. Carmen no volvió a tocar el tema del desayuno, pero su manera de observarlo había cambiado. Más atenta, más cuidadosa, como si estuviera esperando que él hablara primero. En la sobremesa, con la familia riendo en el comedor, Ricardo se levantó fingiendo una llamada. Se fue al jardín. Necesitaba aire. Minutos después, escuchó pasos tras él. «No puedes seguir esquivándome», dijo Marcos, sin dureza. Ricardo no respondió. Tenía las manos en los bolsillos, la cabeza llena. «¿Te arrepientes?» «No lo sé», contestó él, apenas audible. «¿Quieres que finjamos que no pasó nada?» Ricardo giró. Lo miró de frente por primera vez desde aquella mañana. «No quiero que esto se repita si no sé hacia dónde va». «¿Y qué quieres que te diga? ¿Que te estoy esperando?» «No digas eso». «¿Por qué no? Es la verdad». Ricardo apretó la mandíbula. Algo dentro de él se rompía. Quería acercarse, tocarlo, pedirle que lo entendiera. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la casa. La tarde transcurrió pesada. Carmen notaba algo. Se movía por la casa como si evitara confrontaciones. Ricardo sintió culpa. Por ella, por él, por sí mismo. A la noche, Marcos no bajó a cenar. Carmen dijo que probablemente estaba cansado. Ricardo no dijo nada. Ya en la cama, ella se acomodó a su lado. «Estás raro, ¿sabes? Desde que llegaste. No eres tú». «¿Y cómo soy entonces?» «Presente, aquí, conmigo». Él no supo qué contestar. Solo se giró, dándole la espalda. Ella no insistió. Pasadas las 2, Ricardo abrió los ojos. La habitación era una sombra. Carmen dormía. Él salió en silencio, sin saber exactamente a dónde iba. Pero lo supo cuando se encontró frente a la puerta de Marcos. No tocó, no llamó. Solo se quedó allí. Y de pronto, la puerta se abrió. Marcos lo había estado esperando. «No sé qué estás buscando», dijo. «Yo tampoco».
Marcos se apartó. Ricardo entró. La habitación estaba en penumbra. No se dijeron nada más. Solo se miraron, largo, con una mezcla de deseo y tristeza. Ricardo dio un paso, luego otro. Marcos se acercó. Se abrazaron. Fue un abrazo largo. No había lujuria, solo necesidad. Te juro que intento dejarlo, susurró Ricardo. No mientas. No quieres. No sé cómo se hace esto. Entonces aprende conmigo. El silencio se hizo espeso. Luego, Ricardo acarició su nuca. Lo atrajo hacia sí. El beso fue lento, más íntimo que los anteriores, como si cada segundo fuera prestado. Se recostaron juntos. Marcos lo tomó de la mano. No hubo urgencia, solo respiraciones acompasadas y una cercanía que hablaba sola. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, sin mirarlo. Sí. ¿De mí? No, de mí mismo. Marcos apretó su mano. No dijo nada más. Antes del amanecer, Ricardo volvió a su cuarto. Carmen seguía dormida. Se metió bajo las sábanas, dándose la vuelta hacia la pared. No pudo dormir. Horas después, en el desayuno, todo era rutina. Café, tostadas, conversaciones sueltas, hasta que Carmen lo miró con firmeza. He estado pensando, dijo. ¿Por qué no te quedas aquí unos días más, sin trabajo, sin excusas? ¿Y tú? Yo volveré con mamá. Me viene bien estar con ella, pero creo que tú necesitas tiempo. Ricardo se quedó quieto. No entendía si era una invitación o un aviso. Marcos entró justo en ese momento. Miró la escena y entendió más de lo que escuchó. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Carmen, sin esperar respuesta, se levantó de la mesa. Piensa en lo que quieres. Yo ya decidí lo que no quiero, dijo, saliendo de la cocina. Ricardo no supo si eso era un final o un punto de partida. Solo sintió vértigo, porque por primera vez tenía que elegir, sin excusas, sin escapatoria, sin tiempo prestado. Ricardo no bajó a comer. Se quedó en la habitación todo el día, con el teléfono apagado y la persiana medio cerrada. Necesitaba silencio, no del exterior, sino de adentro. Había pasado toda la vida evitando los impulsos, el caos, las decisiones sin cálculo. Y ahora estaba atrapado en una situación que no había buscado, pero tampoco rechazado. A media tarde, alguien tocó la puerta. Era Marcos. ¿Puedo pasar? Ricardo asintió en silencio. Marcos se sentó frente a él, sin hablar. Carmen se fue, hace un rato. ¿Dijo algo? Solo que te necesita ser honesto, incluso si eso duele. Ricardo cerró los ojos. Sabía que ese momento iba a llegar. Lo que no sabía era qué hacer con lo que sentía ahora, lo que había hecho, lo que todavía deseaba. No quiero arruinar más cosas, dijo él. ¿Y crees que esto puede arreglarse volviendo atrás? Ricardo lo miró. ¿Tú qué harías en mi lugar? No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada que perder, excepto a ti. Ese a ti sonó sin dramatismo, plano, verdadero. Ricardo bajó la mirada. Luego se levantó. Necesito salir. Marcos no lo detuvo. Solo se levantó también y tomó una chaqueta del respaldo de la silla. Caminaron en silencio. El pueblo estaba casi vacío. Era martes por la tarde. Pasaron por la plaza, por la panadería cerrada, por el parque que solían visitar con la familia. A veces pienso que todo lo que hice en mi vida fue lo correcto para los demás, dijo Ricardo, sin mirar a nadie. Pero ni una sola vez pensé en lo que realmente quería yo. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de poder con la consecuencia. Eso ya está ocurriendo, lo aceptes o no. Se detuvieron frente a un campo abierto, con árboles a lo lejos. El viento soplaba frío. Ricardo respiró hondo. Marcos lo miraba de perfil. ¿Te das cuenta de que esto puede no tener final feliz?, preguntó él. Nunca esperé uno. Solo quería saber si era real. ¿Y ya lo sabes? Ricardo lo miró. Sí. Marcos se acercó. Esta vez no hubo beso. Solo un abrazo. Fuerte, largo, un refugio. Volvieron al anochecer.
En casa, el silencio era cómodo. La madre de Carmen había salido. Marcos se metió en la cocina y preparó café. Ricardo lo ayudó sin hablar. Había algo en esa rutina que, de pronto, se sintió distinta, como si ahora tuviera sentido. Después de cenar, Ricardo subió. Pensó que Marcos se quedaría abajo, pero pasados unos minutos, escuchó un golpe leve en la puerta. ¿Puedo? Ricardo abrió. Marcos entró sin decir nada más. Se sentó a su lado en la cama. No hubo manos, ni besos, ni caricias. Solo palabras. ¿Qué pasará mañana? No lo sé. ¿Y si decides irte? Entonces me voy sabiendo que esto fue real, que no fue una fantasía. No quiero perderte, dijo Marcos. Tampoco quiero perderme a mí mismo, respondió Ricardo. Silencio. Y entonces Marcos se levantó, fue hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. Estaré en mi habitación, por si decides quedarte esta noche también. Ricardo no contestó. Cuando la puerta se cerró, se quedó solo, mirando el suelo. Una parte de él quería correr detrás, otra lo retenía. La culpa, la costumbre, el miedo. Se acostó vestido, sin apagar la luz, con los ojos abiertos. Pasadas las 2, se levantó. Cruzó el pasillo, golpeó la puerta. Una vez. Marcos abrió sin decir nada. Ricardo entró. No hubo necesidad de hablar. Durmieron abrazados. No hubo sexo esa noche. Solo la certeza de que, aunque no sabían qué era eso que estaban viviendo, era verdadero. Y a veces, eso es suficiente. Por una noche, por un momento, por una decisión. Ricardo despertó antes que Marcos. El cuarto estaba en penumbra. No se movió. Se quedó escuchando su respiración lenta, regular. Acarició apenas su brazo, con culpa y ternura mezcladas en partes iguales. No sabía si eso que sentía era amor, pero tampoco era deseo pasajero. Era otra cosa, algo que lo había desarmado sin aviso. Se vistió en silencio y volvió a su cuarto. Carmen ya no estaba. Solo su cepillo de dientes sobre el lavabo. Un mensaje en el móvil lo confirmó. No sé qué decisión vas a tomar, pero no quiero vivir al lado de alguien que ya decidió sin decirlo. No había rabia en el texto, solo una herida, profunda. Ricardo bajó. En la cocina, la madre de Carmen lo saludó con frialdad. Él entendió que todo estaba dicho. Desayunó en silencio. Marcos apareció después. No dijo nada. Se sentó a su lado. Comieron sin hablar, compartiendo el mismo aire denso que parecía ocupar cada rincón. Cuando la madre se fue al mercado, Ricardo se levantó. «Necesito aire», dijo. Marcos lo siguió sin preguntar. Caminaron por el mismo sendero de días atrás. Esta vez, el sol era fuerte. No había nubes ni sombra. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marcos. «No lo sé». «No me digas no lo sé, otra vez. Di lo que realmente piensas». Ricardo se detuvo. Lo miró. «Creo que te necesito, pero no sé si eso alcanza para sostener todo lo demás. ¿Y si no se trata de sostenerlo todo, sino de empezar algo nuevo? Tengo una vida hecha, Marcos. Y si esa vida ya no te representa, ¿por qué seguir sosteniéndola?» Ricardo no contestó. Siguieron caminando. De vuelta en casa, recogió sus cosas. Subió al cuarto. Vio la cama vacía. El espacio donde había dormido con Carmen durante años. La ropa en el armario, el perfume en la cómoda. Nada se movía, pero todo era distinto. Bajó con la mochila al hombro. Marcos lo esperaba en la puerta. «¿Te vas?» «Voy a hablar con ella. No quiero que esto termine en silencio». «¿Y luego?» Ricardo dudó. «Si me voy, no será por escapar. Será para entender si puedo quedarme por elección». «Eso me basta», dijo Marcos. Se abrazaron, esta vez sin urgencia, sin miedo. Ricardo salió, subió al coche y arrancó. No miró atrás. Horas después, en Zaragoza, frente al edificio donde vivía con Carmen, apagó el motor y respiró hondo. Subió las escaleras. Ella le abrió sin decir nada. Hablaron durante casi una hora. Lloraron, discutieron,
Recordaron. Se callaron. ¿Lo amas? Preguntó ella. No lo sé, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no pasó. Entonces vete, pero esta vez no por él, por ti. Ricardo asintió. Volvió al coche. Manejaba sin rumbo, hasta que el móvil vibró. Un mensaje, de Marcos. No espero promesas, solo honestidad. Si eso te trae de vuelta, aquí estaré. Ricardo sonrió. Por primera vez en días, sonrió de verdad. El semáforo cambió. Aceleró. No sabía si eso que vivían era amor, pero era real. Y a veces, lo real es el mejor comienzo.